Bueno, buenos días a todos. Es la primera sesión del tema 1. Estamos a 16 de septiembre. Antes de empezar, comentaros que tenéis ya los dos profesores de práctica. ¿Vale? A lo mejor no lo sabíais, pero bueno, os lo voy a contar para que para que sepáis exactamente de qué va el asunto, ¿vale? Y si escucháis cosas que veáis que es lo que es verdad y lo que no es verdad. Los años anteriores, por tema de la crisis, la Junta de Andalucía no permitía contratar a profesores nuevos, así que se sacaban bolsas de PSI, que se llaman, de profesores que vienen pues para un año, bueno, para menos de un año, y se les contrataban y tal. No sabía que llamar a la bolsa y, por ejemplo, el año pasado, vuestros compañeros de tercero, hasta la tercera o cuarta práctica no tuvieron profesor de prácticas de esta asignatura. Este año dijeron que sí, que iban a abrir la mano la Junta y bueno, permitió sacar plazas de asociado. Es decir, es lo mismo, pero en vez de tirar de una bolsa y gente que en julio lo despiden, si tú tienes la plaza de asociado ya tienes un contrato fijo, podríamos decir, y ya es el mismo profesor siempre, a no ser que él quiera un día desvincularse o deje de trabajar, porque son plazas a tiempo parcial, tienes que tener un empleo o ser autónomo para optar a este tipo de plazas de profesor, ¿vale? Es decir, cualquiera de vosotros, cuando acabe la carrera, a este tipo de plazas podría optar, ¿vale? Son plazas de personas que curran, pero que tienen tiempo para poder dedicarle a la docencia. ¿Qué pasa? Que todavía la Junta de Andalucía, con esto de las nuevas elecciones, el adelanto electoral y los rollos varios, todavía no ha autorizado esas plazas que se han solicitado y se ve que hasta diciembre por ahí no lo van a autorizar. Por lo cual han tenido que tirar la universidad de bolsas de PSI así, deprisa y corriendo, y bueno, hemos tenido suerte que este año se han agilizado los trámites y ya los tenemos aquí, ¿vale? Pero bueno, que sepáis un poco también de dónde viene la problemática. Algunas veces tiene culpa la propia universidad, otras veces la Junta, pero bueno, en este caso, que sepáis que no ha sido por la UPO, que es que no, las plazas no la autorizan. Así que tenéis a Pablo estuvo creo que el año pasado, y Carlos. Pablo lo conozco y Pablo es un tío bastante bueno. Carlos, me han dicho, es profesor de ciclo formativo ahí en el instituto que hay ahí en el montículo ese, allí, pues ese va a ser el profesor de mantenimiento, y alumnos suyos me han dicho que, exalumnos suyos me han dicho que es un tío bastante bueno, ¿vale? Así que bueno, yo espero que os vaya bien en las prácticas. Cualquier problema, cualquier incidencia, cualquier cosa que tal, al coordinador que soy yo, ¿vale? No tengo crédito suficiente. ¿Qué va? Bueno, vamos a empezar la teoría, ¿de acuerdo? Os comenté el otro día que lo que íbamos a empezar a ver son distintos aspectos muy importantes a tener en cuenta en cuanto al mantenimiento de las bases de datos. Es decir, vamos a explorar aspectos importantes, aspectos que consumen mucho tiempo, y vamos a ver cómo afinar esos aspectos para que nuestra base de datos vaya bien, vaya correctamente, su rendimiento sea el que todos esperamos. Y también os comenté que una de las cosas que más tiempo consume es el procesamiento de consulta. Es decir, la base de datos está hecha para que nosotros le hagamos preguntas, para extraer información. Y esa información se extrae a base de consultas que vosotros ya sabéis implementar, ¿vale? Con SQL y demás. Entonces, vamos a ver cómo se optimizan internamente esas consultas, ¿vale? Ese conocimiento os va a proporcionar la capacidad de vosotros a la vez optimizarla cuando la estáis implementando, ¿vale? Es decir, vosotros la implementáis y el gestor de base de datos internamente la intenta optimizar, ¿vale? Si vosotros ya sabéis por qué caminos pueden ir y las distintas opciones, podéis de alguna forma favorecer que la optimización sea más eficiente o que simplemente se dé, ¿vale? Bien. A ver, vale.
Bueno, pues lo primero que es necesario explicar son los pasos que se llevan a cabo cuando se ejecuta una consulta. Esto creo que al final del curso pasado no lo llegué a comentar. Creo que no. No sé si es que sí, da igual porque lo voy a repetir, ¿vale? Internamente los sistemas gestores de base de datos tienen un compilador, una especie de compilador, ¿vale? Debéis saber lo que es ya un compilador. El compilador es un software que lo que hace es coger un programa escrito en un lenguaje determinado, de alto nivel, y lo transforma a un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje máquina, ejecutable, ¿vale? Es decir, por ejemplo, las sentencias en C que vosotros habéis aprendido a implementar, eso no es ejecutable, ¿vale? Es necesario crear un ejecutable, un .exe, ¿vale? Y ese .exe lo que tiene es la traducción de vuestro programa, pero en código máquina, en código que el procesador entiende. Ese proceso de conversión lo hace un compilador. ¿Cuándo hay que usar el compilador de manera explícita? Por ejemplo, lenguajes como C, ¿vale? C, además, lo tenéis que compilar dependiendo del sitio donde se vaya a ejecutar. Si se va a ejecutar en Windows, pues lo tenéis que compilar en Windows. Si se va a ejecutar en un Linux, tenéis que compilarlo ahí. En un Mac también. ¿Por qué? Porque cada arquitectura tiene su lenguaje máquina diferente. Java, por ejemplo, no necesita que lo compiléis. ¿Por qué? Porque él ya se autocompila solo, ¿vale? Es lo que todos conocéis como la máquina virtual de Java, ¿vale? Es un programilla que cuando tú ejecutas directamente, coges el fuente y lo ejecutas, eso no va al procesador, sino va a la máquina virtual, y la máquina virtual lo va traduciendo a la plataforma en la que estéis. Es exactamente igual que lo que tiene C, pero lo que consigue Java es que tú no te tengas que molestar en darle al compilador, ¿vale? Esa es la ventaja. Tú instalas la máquina virtual y ya está. Desventaja: Java porque es tan lento, entre otras cosas, por la máquina virtual, ¿vale? Por eso C es muchísimo más rápido. C, una vez que está compilado, el ejecutable va directamente lanzando código máquina al procesador. En Java no, en Java le tiene que pasar el software a la máquina virtual traducir, y eso pasárselo al procesador, ¿vale? Bueno, pues en la base de datos es exactamente igual. Vosotros escribís una consulta SQL y esa consulta se tiene que traducir de alguna forma en acciones internas que la base de datos entiende, ¿vale? Todo compilador comienza inicialmente por una fase de parsing, parseo, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues lo que se hace es, se coge la consulta y se rompe en trozos. Se rompe en pedacitos, ¿vale? De tal manera que el compilador pueda ir analizando cada palabra o cada trozo de manera individual. Por ejemplo, seller, nombre cliente, from cliente, where edad mayor 32, ¿vale? Pues entonces se diría en seller. El compilador lo detecta y dice, vale, palabra reservada, está bien escrita, vale, ¿qué espero yo después de un seller? ¿Una lista de columnas o un asterisco? Vale, siguiente parte. Nombre cliente. Nombre cliente no es un asterisco, pero es un sustantivo, un nombre. Vamos a ver si corresponde a un nombre correcto de columna que esté identificado en el sistema. Se hace consulta al diccionario de datos. Sí, es un nombre correcto. Vale. From es una palabra reservada, está correctamente escrita y después se supone que viene en tabla. Vale. Cliente es una tabla. Sí, está en el diccionario de datos. ¿Su columna es la que hemos dicho? Sí, su columna es la que hemos dicho. Está todo bien escrito. Seguimos. Y así, cada trozo, cada palabra es analizado de manera sintáctica. Y semántica. ¿Semántica por qué? Porque como estáis viendo, cada vez que hay un objeto que no es una palabra reservada, se va al diccionario de datos para saber si ese objeto o está en vuestro esquema, es una tabla o no es una tabla. Si es una tabla, si tenéis acceso de lectura a esa tabla o no tenéis acceso de lectura a esa tabla, etcétera. Si cumple, por ejemplo, yo digo, where edad mayor a 35, pues revisa si ese 35 es compatible con el tipo de datos de la columna edad. O sea, lo revisa todo de pies a cabeza para que todo diga, vale, perfecto, esta consulta está perfectamente escrita. De hecho, en esta fase, si se detecta algún error, os salta. Columna no existe,
tipo de datos no registrado o tipo de dato incompatible, tabla no tiene permiso sobre la tabla, ¿vale? Todo más o menos se hace después de esta fase. Esto está muy simplificado, ¿vale? Una vez que todo está parseado y verificado y demás, aparece o la siguiente fase, el objetivo es obtener un plan lógico de ejecución de la consulta, ¿vale? ¿En qué consiste eso? Bueno, la consulta, repito, una vez que está revisada, se traduce a un lenguaje interno, ¿vale? Es decir, nos olvidamos del SQL y el sistema gestor lo traduce a un lenguaje interno. En Oracle ese lenguaje se llama lenguaje Q, lenguaje interno que tienen ellos. Como nosotros estamos aquí en teoría, nuestro lenguaje interno, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Que estuvimos repasando el otro día. Álgebra. Por lo cual, nuestro lenguaje interno va a ser álgebra relacional. Es decir, una vez que todo está revisado, se traduce esa consulta a álgebra relacional, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando comienza el optimizador a trabajar. El optimizador es una de las partes fundamentales que tiene un sistema gestor de base de datos. Optimiza X cosas, pero una de ellas son las consultas, ¿vale? ¿Qué hace a partir de aquí? Bueno, yo ya tengo ya mi consulta en álgebra relacional, pues empiezo a aplicar reglas del álgebra relacional para optimizar al máximo esa consulta, que es lo que vamos a ver precisamente en este tema. Reglas del álgebra relacional para que esa consulta sea lo más óptima posible, devolviendo siempre el mismo resultado, ¿vale? Es decir, se desvirtúa la consulta original, sí y no. No porque voy a devolver lo mismo, sí porque voy a intentar hacer que sea más óptima. ¿De qué manera? En este tema, repito, lo vamos a ver. Por lo cual se aplica una serie de reglas y esa traducción en álgebra relacional se va transformando hasta que llega a otra cosa. Ya no se puede optimizar más, bueno, pues ahí nos quedamos, ¿ok? Y es cuando, eso es lo que se llama el plan lógico de ejecución. Bueno, pues este es el plan lógico de ejecución, el álgebra relacional optimizado. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Qué se hace ahora? Bueno, pues una vez que tengo el plan lógico optimizado, es decir, una vez que el sistema gestor sabe qué es lo que tiene que hacer para conseguir la información, ahora ve el cómo. Uy. El cómo. ¿Qué es esto? Obtener el plan de ejecución físico. ¿A qué me refiero con el cómo? Pues por ejemplo, ¿hay que hacer un join? ¿Hay que hacer un producto cartesiano? Sí. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tengo X algoritmos internos que me llevan a cabo el producto cartesiano. ¿Cuál es el más apropiado? Pues hacen simulaciones, no quiere decir que lo ejecuten, sino en base a una información que ya os contaré, ellos hacen una serie de cálculos, de estimaciones, en base, por ejemplo, al número de veces que va a tener que ir al disco duro a buscar datos. Entonces dice, bueno, pues con los 7 algoritmos que tengo, según la información de cómo está distribuida la tabla en disco y demás, me sale que el algoritmo que menos veces me va a implicar ir al disco duro es este. Vale. Pero antes de hacer eso, tiene que ver, estimar cuál es el tamaño de bloque o el tamaño de tabla que yo voy a extraer. Él no lo sabe. Una consulta, imaginad una consulta muy compleja, él no sabe cuánto va, qué tamaño va a ser, o sea, qué tamaño va a tener los resultados que yo espero. Pero él lo estima y dice, bueno, pues yo va a recuperar tantas filas, tantos bloques y tal. Y en base a eso hace esos cálculos. Una vez que ha hecho todos los cálculos, ve todas las posibilidades y dice, bueno, pues la mejor forma es esta. Pues voy a utilizarla. Y es el plan físico de ejecución, ¿vale? El lógico es, ¿qué es lo que quiero? Optimizado. Y el físico es, ¿cómo lo obtengo? Optimizado. Y ya después lo ejecuta. Y todo esto en milisegundos, nanosegundos. Todo lo que os he contado. ¿Vale? Eso es lo que hace Oracle, por ejemplo, cuando le dais a Enter y ejecutáis una consulta. Como veis, es un proceso largo y por eso en una de las partes de la SGA, de la memoria esta compartida que tiene la instancia, se van guardando los planes de ejecución físicos de las consultas, de tu sesión. De tal manera que si tú dentro de 15 minutos vuelves a ejecutar la misma consulta, él estima que las condiciones no han cambiado
y se ahorra todo esto y directamente coge el plan físico. Por eso cuando tú tienes una consulta, cuando trabajéis, a lo mejor si hacéis cosas de estas lo veis, cuando tú ejecutas una consulta que te lleva a ejecutar un segundo, dos, tres, que la ves, o sea que la esperas un poco, la segunda vez que la ejecutas va así. Dime. ¿La segunda vez que la ejecutas no entra en el parse? No. ¿Sabes si Él coge, sí, bueno, llega hasta aquí. Es decir, él parsea, ve que es igual a lo que yo ya tenía y se salta este paso y este paso y directamente ejecuta el plan físico. ¿Vale? Muy importante, esto ya lo explicaré, muy importante para el plan físico es tener esa información que os he dicho que tiene la base de datos para poder hacer todas las estimaciones que os he dicho. ¿Vale? ¿Y esa información de dónde la obtiene? Bueno, anteriormente las bases de datos se basaban en reglas. Pues había una serie de reglas escritas y decía, a ver, venga, ¿se cumple esta regla? Sí, pues tengo que utilizar este algoritmo. ¿Se cumple esta otra? Sí, pues tengo que utilizar este algoritmo. Pero se vio que no era la mejor forma porque había tanta casuística y tantas tablas diferentes, con tanta frecuencia de llenado diferente, tanta frecuencia de borrado diferente, había tanta variabilidad que de alguna forma ajustar esa gran variabilidad en una serie de reglas era muy complicado. Entonces, ¿qué hicieron? Es decir, bueno, de cada base de datos, la base de datos va a ir recogiendo estadísticas del tamaño de la tabla, el número de filas que tiene, cómo está distribuida en el disco duro, ¿vale? Esas estadísticas se van actualizando cada cierto tiempo y es cuando hay que hacer los planes físicos, cuando se tira esa información y se dice, venga, pues más o menos sé cómo está la tabla, cuántas filas tiene, cómo está distribuida, etcétera, 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 y en base a eso hago la estimación, ¿vale? Por eso, por ejemplo, si sabéis esto, si esto no lo sabéis, se os impide hacer una optimización de consulta que es muy sencilla. Por ejemplo, llegáis a un sitio y ya tienen problemas, que esta consulta, que tal, que no sé qué, que no funciona, ¿qué hace un administrador? Lo primero, bueno, a ver, ¿hace cuánto que no se lanzan estadísticas del sistema? A mí eso me ha pasado en la vida real muchas veces, ¿vale? En la empresa. Ostras, es que es que antes se hacía de otra manera, pero bueno, no se lanzan estadísticas desde hace 4 meses. Claro. Tú estás haciendo estimaciones en base a una tabla cuya estructura no es nada parecida, porque durante 4 meses ha cambiado mucho. Solo con coger una consulta que tardaba 10 minutos, coge, lanzas las estadísticas, recuperas estadísticas, vuelves a lanzar 5 segundos. Si esto no lo sabéis, no se os ocurre utilizar eso. Bueno, pues yo lo he visto, a mí me lo enseñaron. Oye, que se quejan porque tal, no sé qué, espérate. Llegaba al DB y hacía, pum, prueba. Ostras, ¿y esto? No, es que el optimizador se basa en estadísticas y claro, las teníais obsoletas. Ah, amigo. ¿Vale? Entonces, aunque os parezca al principio que esta teoría no os vale muchísimo. Ya con el dato que os he dado, ya es algo de lo que podéis echar mano para intentar optimizar una ejecución de una consulta. No quiere decir que siempre funcione, porque si la base de datos está bien, las estadísticas estarán recogidas perfectamente, ¿vale? Pero quizás no. ¿Ok? ¿Os ha quedado claro esta parte? Vale. Por lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar durante los primeros temas el proceso que nos lleva desde la consulta al plan de ejecución físico, centrado en sistemas relacionales. Esto vale para sistemas relacionales, no para otro tipo de modelos de base de datos, sino solo para el relacional. ¿Sí? Vale. El otro día repasamos el álgebra relacional. Bueno, deciros que he cambiado un poco la transparencia hace media hora. Siempre antes me la miro un poco y casi siempre hago algún cambio, pero me han llamado por teléfono y no me ha dado tiempo a subirla. Lo subo después, ¿vale? Pero nada, he movido una diapositiva de orden y demás, poco más, ¿vale? Bueno, pues aquí hay un resumen que podéis ver para un poco estudiar o repasar los operadores que ya vimos el otro día y que van a ser los más utilizados, ¿vale? Tenéis un ejemplo de el álgebra con la sentencia SQL a la que corresponde. ¿Ok? Vale, como yo comenté, os recomendé que estudiarais un poco y repasarais un poco esta parte porque como veis, la vamos a necesitar.
Vale, y aquí tenéis, por ejemplo, unos ejercicios que lo podéis hacer. Bueno, yo parto de una serie de relaciones con una serie de integridades referenciales y me piden una consulta y yo la saco en álgebra relacional, ¿vale? Esto os lo dejo. Esto está dentro de todas maneras de los ejercicios que os he puesto, pero bueno, esto estaba antes que en una época en la que yo no ponía esos ejercicios, todo el mundo venía a diseño de base de datos, por lo cual no me hacía falta esto, pero bueno. ¿Vale? Bueno, pues esto lo tenéis ahí, más todos los ejercicios que colgué el otro día, así que no voy a repasarlo todo. Bien, antes de empezar a conocer las reglas, bueno, antes de seguir, ¿todo bien por ahora? ¿Sí? Bueno, venga, vamos a situarlo. Tengo una consulta, la ejecuto, se hace el parseado correctamente y ahora tengo que traducirlo a la álgebra relacional, ¿vale? Os he dicho que aplicando reglas yo tengo distintas versiones del álgebra. Y eso, o sea, y las siguientes transparencias van sobre eso. Es decir, quiero que tengáis claro que aunque tú una consulta en SQL la escribas de una manera, internamente, en el lenguaje interno, ya sea el lenguaje Q o el lenguaje de álgebra relacional, puede escribirse de múltiples formas diferentes, significando lo mismo. ¿Vale? Y os lo voy a demostrar ahora. Y además que eso os vale un poco para daros cuenta de por dónde van a ir los tiros. Es decir, una consulta tú la escribes una vez en SQL, pero internamente hay muchas formas de afrontarla, diferentes. Y en función de cómo el sistema la afronte, va a tardar más o menos, siempre obteniendo el mismo resultado. ¿Vale? Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí es un join de dos tablas, la R y la S, de las cuales me interesan las columnas B, que es de la tabla R, y D, que es la tabla de la tabla S. Y hay tres condiciones de filtrado. La condición de filtrado de join, ¿vale? Que iguala las columnas iguales. En la tabla S, los valores de la columna E tienen que ser igual a 2. Y en la tabla R, los valores de la tabla A tienen que ser igual a C. ¿Vale? Bueno, esta es tu consulta, nuestra consulta. Y os pongo una tabla ejemplo. O dos tablas ejemplo. Oye, imaginaos que estas son nuestras tablas. ¿Vale? Decidme ahora qué sale la consulta. Mirando los datos, mirando este ejemplo concreto, ¿qué sale la consulta? Os la recuerdo. C igual a 2, E igual a 2 y A igual a C. ¿Vale? A igual a C, E igual a 2 y la columna C igual a 2. ¿Qué sale? Joder, Guillo. ¿Tú has visto Buscando a Nemo? ¿Tú has visto Dory? Pues A, C, E, 2 y C igual a C. ¿Vale? Menos mal que me acuerdo yo, porque puedo decirte eso. A ver, me equivoco yo y... No, a ver. ¿Qué da? Recordad que yo quiero el valor de la columna B y la columna T. 2Z, o sea, B igual a 2, ¿no? B igual a 2 y D igual a Z. ¿Cómo? X. A ver, X. Vale. ¿Alguien me puede decir cómo lo ha hecho? Venga, alguno de vosotros. ¿Cómo lo habéis hecho? La A es muy clara, no hay otra posibilidad que sea la tercera fila. Vale, pero ¿por qué? ¿Cuál es el proceso que ha seguido? Los pasos que ha seguido, a ver. Como el RDA tiene que ser igual a C, Ajá. no hay otra que sea... ¿Te quedas con esta fila? Vale. Siguiente cosa que has hecho. La siguiente, como la E de la gran tabla S tiene que ser igual a 2, tienes tres posibilidades, pero como te dice que tiene que las 2 C de cada tabla tienen que ser la misma, pues la única que vale es la primera. Vale. Sí. Vale. ¿Todo el mundo lo ha hecho igual? ¿Más o menos? ¿Todo el mundo ha seguido los mismos pasos que él? Igual, igual. A eso me refiero. Igual no. ¿Qué paso ha seguido? Vale, yo lo primero me he ido hacia lo del join, he ido a buscar los iguales, por ejemplo. Perfecto. Y después me he ido a la... Él ha cogido y ha dicho, vale, he hecho primero a ver qué filas tienen de A y de, perdón, de R y de S tienen las columnas C igual a 10. O iguales, mejor dicho.
iguales, vale, tal, vale. Después has aplicado los otros filtros. Te tiene que salir lo mismo. ¿Vale? Él ha aplicado primero el filtro en la tabla R y después en la tabla S, pero yo podía haberlo hecho al contrario. Primero haber dicho, a ver, la tabla S, ¿cuál tiene las filas con E igual a 2? Esta. Y después venirme aquí y hacer la misma pregunta con la tabla R. Y me da exactamente lo mismo. A eso me refiero. ¿Vale? Es decir, podéis optar por distintos caminos, pero al final el resultado es lo mismo. Pues eso es lo que, con eso juega el optimizador. ¿Vale? ¿Cómo ejecutamos esta query? Pues por ejemplo, una idea es la que tú has comentado. Hago el producto cartesiano, selecciono las tuplas y hago la proyección, ¿vale? Por ejemplo es esto. Hago el producto cartesiano, que es, combino cada fila de R con todas las filas de S y me da algo así, ¿vale? Un montón de filas combinadas entre sí. Y ahora digo, vale, de ellas me quedo con los que tienen valores el C iguales. Por ejemplo, me sale la primera y esta de aquí. Y además que A sea igual a C y que E sea igual a 2. Bueno, pues ya está. Esa. Es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Vale. ¿Cómo represento yo esa manera de hacerlo? Lo puedo representar así. ¿Por qué lo escribo en forma de árbol? Porque es otra manera de escribirlo y además esta manera de escribirlo gráficamente nos va a ayudar bastante en esa fase de optimización. Así que yo os invito a que utilicéis esta manera o la otra, en la línea, ¿vale? ¿Cómo se lee esto? Se lee de abajo hacia arriba. Yo cojo R y S, le hago el producto cartesiano, de lo que sale le aplico esos tres filtros y lo que sale le aplico la proyección, ¿vale? De abajo a arriba. Esto es lo que pasaría internamente cuando cogemos la consulta y se traduce al lenguaje de álgebra relacional. ¿Vale? Pero hay más formas de hacer esto. Bueno, lo mismo es eso, ¿eh? Es la versión escrita de manera horizontal, la podéis escribir en horizontal o en vertical. Yo a partir de ahora la voy a escribir en vertical, pero podéis hacer lo que queráis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo que la traducción es esta? Sí, podéis hacer una de ellas. ¿Vale? Bien. Hay otro plan, que es el plan que has seguido tú más o menos. ¿Vale? Cojo R y primero le aplico el filtro de tal manera que me quedo con aquellas filas en las que A sea igual a C. Y este resultado se queda aquí esperando. De la misma manera, simultáneamente o no, me da igual, cojo la tabla S, me quedo con aquellas filas que tengan E igual a 2 y con los dos resultados parciales que obtengo, hago el natural join, que el natural join no es más que el producto cartesiano y filtrado por las columnas comunes, y proyecto, que es la idea más o menos que dijiste tú. Bueno, pues aquí tenéis otra manera de escribir exactamente lo mismo. Veis que es diferente, ¿eh? Pero el resultado es igual. Yo os pregunto ahora, ¿cuál de estas dos versiones creéis que es más óptima? Los resultados son los mismos, pero ¿cuál es más óptima en cuanto al rendimiento? ¿Cuál va a ir más rápido? ¿Esta por qué? Imagínate que solo tienes un núcleo. ¿Eh? Tienes un procesador, un Pentium. ¿Os acordáis del Pentium? Pues el Pentium 1. ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, imaginaos que da igual la información que tengamos. Por lógica, aunque está bien lo que has dicho porque se tiene que demostrar. O sea, el optimizador al final siempre lo tiene que demostrar. O sea, si no estaríamos aplicando reglas. ¿Vale? Que os dije yo que es lo que tal, pero da igual. Imaginaos que guiándonos únicamente por la lógica. ¿Cuál de las dos es más rápida? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque la segunda se queda esperando, ¿no? Pero esta se queda con... O sea, elimina filas antes que la otra. Ahí está la clave. ¿Qué?
que elimina filas antes que la otra, ¿vale? Aquí lo que tenéis que hacer es decir, vamos a ver, aquí cuál es la operación que lleva más tiempo, según vosotros. Los filtrados, elegir qué filas cumplen o el producto cartesiano. Siempre. Siempre es lo que tarda más. Imaginaos que R y S tienen 1.000.000 de filas cada una. ¿Qué es lo mismo? Hacer un producto cartesiano de 2 tablas con 1.000.000 de filas cada una, que es lo que hago aquí. Cojo las tablas enteras y combino cada fila de una con todas las filas de la otra. Es decir, cada una de las filas del 1.000.000 de tablas de R con el 1.000.000 de tablas de S. O aplico el filtro y del 1.000.000 me quedo con 200.000 aquí, aplico el filtro y del 1.000.000 me quedo con 150.000 ahí y hago el producto cartesiano. ¿Qué creéis que va a ser más rápido? Esta de aquí. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que de aquí a aquí se ha aplicado una regla del álgebra relacional que ha transformado esta versión en esta otra, ¿vale? Obteniendo el mismo resultado pero haciendo que sea más rápido. Tú has escrito el mismo Seller, pero por dentro están cogidas y han dicho, yo te lo cambio y tal, ¿vale? Nos están manipulando por dentro. No sabemos lo que pasa con nuestras consultas, en realidad es que no sabemos, a no ser que vosotros asumáis el control y mediante una serie de comandos select obliguéis a Oracle a ejecutarlas como vosotros dé la real gana, que podéis hacerlo, ¿eh? A base de los hints, que son una serie de comandos y una serie de opciones de SQL, puedes decir no, hazme primero el producto cartesiano, porque yo quiero hacer una prueba de rendimiento. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Lo entendéis? Vale, ¿entendéis qué os voy a enseñar? Os voy a enseñar qué reglas hay para que vosotros hagáis de optimizador y cojáis una expresión de álgebra y la intentéis mejorar. ¿Vale? ¿Para qué me vale a mí esto a la hora de hacer una consulta? Oye, pues sabéis que las vistas, ¿sabéis lo que son las vistas? Vale, las vistas es un trocito de una tabla, es decir, una query con nombre. Tú tienes una consulta y le pones un nombre y eso es como si fuera una tabla virtual y tú tiras de la tabla virtual de la vista en vez de la tabla. Oye, pues si tú sabes que internamente el optimizador intentará reducir el tamaño de las tablas a las cuales le vas a aplicar producto cartesiano, hazlo tú ya. En vez de coger la megatabla de clientes y la megatabla de no sé qué y combinarlas, si tú tienes un trozo de esa tabla más pequeño sobre el cual vas a hacer la misma consulta muchas veces, te merece la pena crear una vista, que es una versión reducida de la tabla, crea otra vista y trabaja sobre las vistas. De tal manera que tú ya, vale, el optimizador ya lo hará, pero tú la has hecho ya antes. Y esa consulta irá mucho mejor. Por ejemplo, ¿vale? Quiero que os explico esto para que veáis que en realidad esto tiene utilidad y lo podéis usar. Pero y para todo, es decir, a partir de ahora ya que se os quede en la cabeza. Tabla que tengo que combinar, vamos a reducirla al máximo antes de hacer cualquier operación costosa de datos, vamos a reducirlo al máximo. Cuando tengáis que hacer el TFG, cuando tengáis que hacer cualquier proyecto en tercero, tengáis que hacer una base de datos, pensar, cuando tengáis que ejecutar una consulta, pensadlo un poco. ¿Vale? Bien. Pero bueno, esto sería la representación un poco visual del plan 2, ¿vale? Cojo la tabla R, la reduzco de tamaño, cojo la tabla S, la reduzco de tamaño y ya hago el producto cartesiano y el filtrado. No es lo mismo. Oye, que tú tienes 1.000.000 de filas y el filtrado te quedas con 950.000. Bueno, pues ya está, mala suerte. Por eso digo que nos basamos en estadísticas, no en reglas. Si nos basáramos en reglas, te diría, esto es bueno siempre, bueno, o no. ¿Vale? Bien. Pero hay un plan 3. O sea, hemos visto una forma 1 de ejecutar esa consulta, hemos visto una forma 2, pero puede haber una tercera forma. Imaginaos que hay un índice. Ya sabéis lo que son los índices. Ya sabéis cómo funcionan, para lo que vale. Y ahora yo os digo, no, hay un índice en la columna A de la tabla R y yo la puedo usar ese índice para quedarme con aquellas filas que cumplan A igual a C. Oye, pues ya que hay un índice, lo uso.
¿vale? Y además tengo otro índice en S, tengo otro índice en S de tal manera que tengo otro índice sobre la columna C de S de tal manera que lo voy a usar para también filtrar aquellas filas que tengan E igual a 2. Bueno, ya que lo tengo, lo uso. ¿Vale? Si tienes índices, la combinatoria encima además se amplía. Puedo utilizar los dos a la vez. Puedo primero usar uno y como resultado usar otro. Puedo usar primero uno y después otro. O sea, hay 3 o 4 formas de ejecutar el índice. ¿Tú sabes a priori cuál es la mejor? No. ¿Lo sabe el optimizador? Tampoco. ¿Qué es lo que hace? Lo prueba. No lo prueba, sino hace cálculos matemáticos. Oye, pues si utilizo primero y esto, me sale esto. Y si utilizo esto y esto, me sale esto. ¿Vale? Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo de una posibilidad teniendo índices, ¿vale? Por ejemplo, utilizo el índice que pone ahí I1 sobre la columna A y con ese índice digo, dame todas las filas en las que A sea igual a C. ¡Buah! Y me la localiza súper rápido. ¿Vale? El índice de la tabla 2 era sobre, fijaos, el índice de la tabla S está sobre la columna C, la columna de join. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué valor de C tiene la fila que yo acabo de extraer de R? 10. ¿Vale? Pues me dicen, vamos a ver, pues la fila de R que cumplía el A igual a C, que es esa, tiene un valor en la columna C de 10. Pues nada, dame, utilizando el índice I2, todas las filas de S que cumplan que C es igual a 10. Una. ¿Vale? Y ahora aplico el filtrado de las filas de S que yo he sacado, que la columna S es igual a 2. Esa de ahí. No tengo otra. Check. ¿La columna es igual a 2? Sí. Bueno, pues esa es la salida. Es decir, aquí hemos utilizado los índices de tal manera que aplico primero uno. Sobre las filas que me devuelve de R, aplico el índice de la otra tabla. Y sobre el resultado, ya veo cuál es. Me quedo con las columnas. Esto es una forma, pero podríamos haberlo hecho al contrario. Primero usar el índice de S, después de R, o utilizar los dos a la vez, en paralelo, y hacer una combinatoria de las filas. 1000 historias. ¿Vale? Siguiente tupla, esa de ahí. Es decir, por cada tupla que devuelve el primer índice, atacamos al segundo índice de S. ¿Vale? Bueno, pues esta es otra forma de hacerlo. ¿Os ha quedado claro? Es decir, una consulta puede ser traducida de múltiples maneras al lenguaje interno. Es decir, otra forma de decirlo es que se puede ejecutar internamente de muchas formas. ¿Vale? Dentro de esas múltiples formas hay unas que son más óptimas que otras. ¿Qué hace el optimizador? Aplicar reglas del álgebra relacional o reglas del lenguaje Q para coger esa primera traducción y hacerla más eficiente. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a aprender en este tema. Ya creo que en el tercer tema os demostraré lo que yo he dicho también durante el año pasado muchas veces, que por ejemplo el índice, cuando alguien conoce la existencia de los índices, se agarra a ellos como clavo ardiendo. Es decir, mi consulta va mal, uso un índice. Bueno, pues yo voy a demostrar con números que ejecutar una consulta full scan, es decir, mirarme toda la tabla entera, puede llegar a ser más rápido que utilizar un índice. Yo os he dicho muchas veces, vale, el índice está bien, pero depende del caso y depende del uso que le vayas a dar y depende de todo. Es más, es posible que tú tires por un índice y te diga el optimizador, no, guapetón, te voy a hacer un full scan, que he calculado que es mejor. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Qué serio os ponéis, ¿eh? Parecéis hasta formales y todo. Bueno. Bien, simplemente, esto es otra forma es otro diagrama parecido al inicial que puse con cajitas verdes, un poquito más detallado, ¿vale? La consulta se parsea, se convierte, se aplican leyes, se estiman resultados, se consideran distintos planes físicos, se estiman costes, se coge el mejor y se ejecuta. ¿Vale? Es lo que he dicho, pero un poquito más detallado.
Y, por ejemplo, os voy a mostrar un ejemplo de lo que sería un parseo, ¿vale? Aquí tenemos una consulta con una subconsulta interna. Bueno, pues el parseo lo que me devuelve es un árbol de parseo que se llama, el cual se trocea todo y se identifica todo. Y una vez que está troceado e identificado, el sistema es capaz de ver si se cumple la regla sintáctica, si los objetos están en el diccionario de datos, si yo tengo los permisos que necesito sobre esos objetos, etc. ¿Vale? Una vez que está parseado todo, se genera el álgebra relacional, ¿vale? Y a partir de esa primera traducción se empiezan a mover cosas dentro de... Pues mira, subo esto aquí, bajo el filtrado aquí, pongo la proyección acá y lo hago todo mucho más bonito, ¿vale? Y una vez que está mejorado el plan lógico, ¿vale? Suponemos que está la versión ya buena del álgebra, pues con esta me quedo. Ahora empezamos a estimar tamaños. Bueno, vale, pues si lo ejecuto de esta manera, de la tabla, el filtrado este de aquí, me va a devolver más o menos tantas filas, que son más o menos tantos bloques. Si yo aplico el producto cartesiano aquel, más o menos me va a devolver tantas filas y tantos bloques. Y con esa información, yo digo, vale, si ejecuto el algoritmo index_scan para hacer el primer filtrado, ¿qué me sale? Si utilizo el algoritmo de hash para hacer el producto cartesiano, ¿qué es lo que me sale? Eso ya lo aprenderemos, ¿vale? Bueno, y una vez que se hacen un montón de planes, pues si utilizo el plan de ejecución 1, tiene el coste 1. El coste 2, el coste n. Se coge el mejor, el que tenga el coste más pequeño. ¿Cuál va a ser el coste? ¿Qué es lo que más cuesta de un sistema de estos? ¿Cuál es lo que más tiempo nos lleva cuando yo consulto datos? ¿Qué es lo que más tiempo nos lleva? Acceder al disco duro. Por lo cual el coste, ¿en qué estará más o menos basado? En el número de bloques o el número de accesos que yo tengo que hacer a disco duro para poder ejecutar de esa manera la consulta. Aquella consulta con menor número de accesos a disco será la que gane. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar ahora a conocer las reglas que os he dicho. Entonces, antes de empezar, ¿queréis comentarme algo? ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Os hacíais una idea que esto pasaba por dentro o no? ¿Entonces qué queríais? ¿Que le dabais a Enter y qué? Y no, bueno, mejor no saber, ¿no? Había una caja negra, una abstracción, o vuestra mente se abstraía hacia hay una caja negra que se llama Oracle, que entra y sale cositas. Si no conocéis cómo funciona esa caja, le podéis meter morralla a saco. ¿Vale? Es lo que no quiero, que le metáis morralla a esa caja negra. ¿Vale? Entonces estamos un poquito ahora, la estamos haciendo un poco más transparente, translúcida, por lo menos translúcida. ¿Vale? Que se vea un poco qué es lo que pasa por dentro. ¿Vale? ¿Y tampoco os dio curiosidad en pensarlo? No. Oye, cada uno tiene su mundo interior, ¿eh? Yo me acuerdo, yo tenía un amigo que el tío me planteaba dilemas y cosas que le pasaban por la cabeza súper extrañas. Me acuerdo un día estábamos hablando, decía, tío, y dentro de la bola de los Pokémon, ¿qué harán los Pokémon dentro? ¿Perdona? Sí, tú no has visto, es un friki, ¿no? Le gusta todo. Sí, cuando se meten dentro, los pobres bichos tienen ahí no sé, un adosado, tienen ahí un jardincito, tienen su tele, su frigorífico. Bueno, cada uno tiene su mundo interior, entonces bueno, es normal, ¿vale? Si ya pensáis en cosas de estas, a lo mejor tenéis que relacionaros más, salir de casa y yo que sé, apuntaros al gimnasio, conocer gente, al club de ping pong, algo. Bueno, vamos, empezamos con la regla. Sí. Bien, coger una expresión de la álgebra relacional y transformarla puede llegar a ser muy costoso. Es decir, si tú le dices a un informático, ¿cómo lo hago? Pues lo primero que pensará es, bueno, pues cojo todas las posibles transformaciones y las aplico a saco.
y voy calculando y voy viendo cuál es la mejor y demás. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Hay una serie de reglas que por estudios y demás se ve que son las que dan mejores resultados y son las que vamos a estudiar. No las vamos a estudiar todas, ¿eh? Hay muchísimas. Vamos a estudiar las básicas, un poco las más importantes. Dentro del libro de la bibliografía, si queréis por curiosidad, no hace falta que la estudiéis, pero ahí están la mayoría de reglas teóricas basadas en álgebra que se pueden utilizar, ¿vale? Repito que vamos a ver las más básicas. ¿Sí? Pues venga, vamos a empezar. Bueno, estas reglas os tienen que sonar del colegio, básicamente, ¿vale? La regla, la conmutativa y la asociativa. ¿Sí? La conmutativa. Bueno, oye, pues si yo cojo 5 por 7 y multiplico 7 por 5, pues es lo mismo. Conmutar, cambiar de orden los operandos, me da el mismo resultado. ¿Vale? Y asociativa. Asociativa ya es cuando hay más de un operador, más de un operando, y yo quiero dar prioridad a alguna de las operaciones con paréntesis. ¿Vale? Entonces, hay veces en los que me da el mismo resultado agrupando ciertos elementos que agrupando otros. O sea, asociando unos que asociando otros. Esas son las reglas asociativas. Y en el álgebra matemática se dan. ¿Vale? Bueno, pues aquí también a veces, no siempre. Por ejemplo, con la reunión natural se da. Es decir, si yo hago la reunión natural entre la tabla R y S, es lo mismo o me va a dar el mismo resultado que si yo hago la reunión natural entre S y R. ¿Por qué esto es así? Hay una característica del modelo relacional que hace que esto sea así, porque, es decir, si lo hago de la primera manera, yo me imagino cada fila de R combinada con todas las filas de S. Y si lo hago de la siguiente manera, de la que está a la derecha, yo me imagino cada fila de S combinada con todas las que R. No es lo mismo. No es lo mismo. Primero, el orden de los for, si utilizamos la implementación más tonta y más sencilla que se nos ocurre, el for interno no es el mismo que el for externo, en un caso o el otro. El tiempo que tarda tampoco. Pero ¿y el resultado, que es a lo que vamos aquí? ¿Es el mismo? Yo os he dicho que sí. ¿Pero por qué? ¿Os lo creéis directamente? El número de filas es el mismo, por supuesto. Pero hay algo más. Si el índice es el mismo, igual que lo comparemos con el otro. No, no es por eso. Evidentemente el número de filas es el mismo. Los tamaños de las tablas, Jesús. Tampoco. ¿Nadie? Tiene una columna en común, ¿no? ¿Cómo? Que tiene una columna en común por la que se hace Sí. cambio de tablas, tienen que tener los mismos resultados. Sí, sí tiene el mismo resultado, pero no es el motivo. Ese. El motivo es que el orden de las columnas en el modelo relacional no importa. Haciéndolo de una manera, nosotros nos imaginamos que primero van a venir las columnas de R en las filas que salen combinadas, primero van a venir las columnas de R y después las de S, y haciéndolo de la otra manera, primero las de S y después las de R. Y uno puede llegar a pensar, bueno, me dan las mismas filas, tienen el mismo tamaño, tienen la misma columna compartida, pero la tabla es diferente, porque las columnas están ordenadas o en situación o en posición diferente. Es cierto, pero con el modelo relacional eso da exactamente igual. Es por eso por lo que podemos aplicar aquí la propiedad conmutativa. ¿Vale? Y la propiedad asociativa es la que veis abajo, es decir, primero hago reunión natural R y S y el resultado lo hago con T. Eso es igual que si asocio primero T con S y después hago la reunión natural con R. ¿Vale? Estas dos reglas son reglas que podéis aplicar o se pueden aplicar en la optimización. ¿Ok? Vale. También podemos escribirla en formato vertical. ¿Ok? Vale, aquí tenemos un ejemplo de la regla asociativa que hemos visto antes, escrita en formato vertical. Con el producto cartesiano, lo mismo. ¿Vale? Con el producto cartesiano, lo mismo. Con la unión y la intersección, también. Con los operadores unión e intersección, también es exactamente lo mismo. ¿Vale? Yo puedo aplicar la conmutativa y la asociativa. ¿Vale? Sencillo, ¿no?
por ahora. Vale. Os voy a poner un ejemplo. Como sabéis, el operador reunión natural hace el producto cartesiano y después filtra por la columna común. Pero hay una variante del operador producto reunión natural, que es esta de ahí, en la cual yo puedo forzar a que la condición de filtrado sea otra. ¿Vale? Es decir, digo, vale, reunión natural, tú me haces el producto cartesiano, pero en vez de igualarme las columnas iguales, no. Tú me haces lo que yo te diga. ¿Vale? Es una versión que hay, que no habéis estudiado antes, porque eso ya son operadores más avanzados, pero bueno, os lo presento aquí ahora mismo. ¿Ok? De tal manera que yo primero hago R reunión natural con S, en la cual se va a hacer producto cartesiano y se va a filtrar aquellas filas que cumplan que la columna común no sea igual, sino que la de B, la de R, la columna común de R sea mayor que la de S. Y después, sobre todo eso, con el resultado hago la reunión natural con esa condición de filtrado. ¿Vale? Tenéis arriba, suponemos que la tabla R tiene las columnas A y B, la tabla S tiene las columnas B y C, y la tabla T tiene las columnas C y D. ¿Vale? ¿Yo puedo aplicar la propiedad asociativa en ese caso? A ver, levantad la mano. Venga, porque si no nos liamos. Dime. T no tiene la columna B, por ejemplo. Si ponen paréntesis. T no tiene las columnas B. No, vamos a ver. Si yo aplico la propiedad asociativa, ya voy perdiendo las tizas y todo. Aquí. Si yo aplico la propiedad asociativa, yo la que sería equivalente sería esta de aquí. RB mayor que SB de S A menor que B T. ¿Vale? Os estoy diciendo si esto es igual a eso. Aquí, en esta expresión, la primera reunión natural que se haría es esta de aquí. Entonces tenéis que centraros en esta de aquí. Por eso te insisto, porque ahí no es A y B. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Que ahí puedes descartar unas columnas que después no las descartas. Unas filas. Pero, ¿y por qué motivo? Sé más concreto. Yo sé que tú lo sabes, pero explícalo de manera más concreta. ¿Por qué cuando yo aquí hago esta reunión natural con esto me salen otras filas que si yo hago primero esto de aquí? Porque ahí, por ejemplo, descartas filas que son... que te cumplirían la segunda opción, el segundo join, pero al tener la primera condición no las metes. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué? Vale, pero sé más concreto. Más concreto, si es muy fácil. ¿La columna A dónde está? ¿En qué tabla está? En R. Cuando yo hago esta reunión natural, ¿cuento con la columna A? ¿Sí o no? Cuando yo hago esta reunión natural, ¿cuento con la columna A? Aquí sí. ¿Por qué? Porque viene de hacer el producto cartesiano entre R y S. Por lo cual, esta tabla que me sale de este paréntesis va a tener las columnas A, B y C. Por lo cual, yo cuento con la columna A para hacer este filtrado. Aquí cuento con la columna A. ¿Ese tiene la columna A? No. Por lo cual, esta reunión natural me da a devolver 0 filas. No es lo mismo. Pues a eso es lo que yo iba. Es decir, ¿darle indiferente número de filas? Por supuesto. No es compatible. Es decir, aquí no se puede aplicar la propiedad asociativa, pero el porqué es ese. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener cuidado. En estos casos, solo la reunión natural tiene este problema. ¿Por qué? Porque la reunión natural tiene un filtrado detrás. El producto cartesiano no. El producto cartesiano es combinar. Por lo cual yo lo puedo combinar, me da igual las filas comunes que yo tenga contigo. Combino y combino, y me da igual. Primero combinar estos dos y después este, que me da exactamente igual. Pero con la reunión natural no pasa eso. ¿Vale? Pues ese era el motivo. Entonces, con la reunión natural tenéis que tener especial cuidado. Pero que tenga un filtrado. Sí, que tenga un filtrado un poco especial.
¿vale? O no, incluso si yo quito esas condiciones, te tienes que fijar muy bien en las columnas que hay, ¿vale? Pues yo imagínate que S y T no tienen columnas comunes, ¿vale? Es decir, reunión natural a veces sí, a veces no, la asociativa, a veces sí y a veces no, tenéis que estar con cuidado, ¿vale? ¿Sí? Venga. Seguimos. Otras reglas. Reglas aplicadas al operador selección. ¿Vale? Yo tengo ahí una tabla R sobre la cual le estoy aplicando un filtrado basado en dos condiciones separadas por A. Es decir, las filas que yo quiero de R tienen que cumplir P1 y cumplir P2. ¿Vale? ¿Hay otra manera de escribir esa misma expresión de álgebra relacional diferente que me dé el mismo resultado? Y ya puesto a pedir que sea más óptima o no. Eso ya depende del caso. ¿Pero hay otra forma diferente de escribirlo? P1 de R y P2 de R. P1 de R. ¿Y esto es lo que me estás diciendo? Esto no es una expresión de álgebra relacional válida. Esto no es un operador de álgebra relacional. Yo no puedo combinar dos relaciones a partir del operador AND. El operador AND no existe como tal en el álgebra. Con unión. ¿Eh? ¿Con una unión? Sería P1, R, unión, P2, R. ¿Vale? Venga, analizarme esto. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Tú dices que sí. ¿Alguien que le rebata? ¿Tú? ¿Por qué? Encima, ¿te atreves a estando a su lado a rebatirme? Venga. Porque habría que criticar los que no coincidan de P1 y P2. Bueno, mejor dicho, esta expresión quita, es posible que quite aquellos que, o no incluya aquellos que cumplan P1 y P2. Es que daos cuenta que es un AND. O sea, las filas tienen que cumplir P1 y P2. ¿Cuál sería P1? ¿Eh? Ese podría valer para abajo. Ese podría valer para de abajo. Bueno, ya lo dejamos ahí reservado para de abajo. ¿Veis, no? Es decir, yo cojo todas las que cumplan P1, vale. Y cojo todas las que cumplan P2, vale. ¿Que ahí dentro están las filas que cumplen P1 y P2? Sí, pero también están aquellas que solo cumplen P1 y aquellas que solo cumplen P2. Y yo solo quiero, como tú bien has dicho, la que cumplen P1 y P2. ¿Y la intersección? La intersección entre ellas, quedarme las comunes. Bueno. O sea, le doy la vuelta. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Podría valer? Sí. ¿Vale? Podría ser una versión. ¿Ok? Vale. Pero yo busco algo más. Os lo he dicho. Si a ser posible que sea más óptima o me sirva en algún momento para optimizar la intersección. Bueno. Es posible que sea más óptima o no. No lo tengo muy claro. ¿Vale? Pero no es la transformación que estoy buscando. Pensad en lo que se hace internamente. Yo voy fila por fila y digo, vamos a ver, ¿cumples P1? Sí. ¿Cumples P2? Sí. Para adentro. Siguiente fila. ¿Cumples P1? Sí. ¿Cumples P2? No. Pues no te tengo en cuenta. ¿Qué otra forma hay de hacer? Quedarme con todas las que cumplen P1 y dentro de esas las que cumplen P2. Exactamente. Es decir, vale, pues primero aplico P1 sobre R y sobre las filas que me dan P1 miro P2. ¿Vale? Por eso es muy importante que penséis cómo se hace internamente, o el proceso interno al cual equivale la expresión algebraica de la que estáis hablando. ¿Vale? Esa puede ser una versión. ¿Por qué digo que esa versión podría ser más óptima? Aquí vais a ver que vamos a trabajar con estadísticas y con easy, podría,
y cosas totalmente inexactas, pero es que es todo tan complejo y tan variable que no puede haber exactitud. Pero ¿por qué podría ser esto más óptimo que lo que tenemos allí? Porque luego no tienes que recorrerlo todo y eso tienes que recorrerlo solamente. Vale, bueno, por ejemplo, de ahí tienes que mirar dos cosas en toda la tabla. Y aquí tienes que mirar una cosa en toda la tabla, pero la segunda solo en un subconjunto de ellas. Y ahora, claro, me va a decir, pero bueno, Domingo, ¿me puedes demostrar de alguna manera que una cosa más rápida que otra? Pues no, no te lo puedo demostrar. Pero esta es una de las calificadas como transformaciones buenas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos suele funcionar. ¿Vale? No significa que siempre funcione. ¿Vale? Y ya veréis que es muy útil en algunas situaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues si yo tenía, lo voy a pintar aquí que si no en el vídeo no se ve. Si yo tenía R y después le he aplicado P1 y P2, ¿vale? Yo lo que he hecho es bajar uno de los filtrados, ¿vale? Es lo que se dice un push down, bajar uno de los filtrados, es decir, bueno, pues aquí hago P2, pero bajo P1 y lo hago antes sobre R. ¿Vale? Bueno, pues esta técnica de push down es la que nos va a dar mejores resultados más adelante, como veréis, ¿vale? Entonces, bajar uno de los filtrados, por eso utilizo la forma vertical, para que entendáis los términos. Veis que he bajado uno hacia abajo, cogido y lo he bajado. Cuanto antes, la teoría es, cuanto antes hagas los filtrados, mejor. Y cuanto antes los fragmentes y antes los hagas, mejor. Repito, ¿siempre funciona? No. Dime. Pero ¿cómo sabes si bajar primero P2 o P1? Buena pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Esto o es equivalente esto a esto? Primero os pregunto, ¿es equivalente una cosa a la otra? La solución sí es equivalente. Ahora, en cuanto a rendimiento, depende. Depende de las filas que me salgan al filtrar P1 de manera individual sobre la tabla completa y depende de las filas que me salgan al filtrar P2 sobre la tabla completa. Depende. ¿Y eso cómo lo sabe en la base de datos? En base a las estadísticas. Eso lo vamos a aprender a calcular. ¿Qué me sale si lo hago así? Más o menos. Tantas filas. ¿Qué lo hago si me sale así? Más o menos. Tantas filas. Vale, pues esta. Filas salen las mismas. Sí, pero el rendimiento... O sea, yo sé que aquí tengo que mirar todas. No, ya. Pero si de aquí me sale un conjunto pequeñito y aquí miro todas y el conjunto que me sale es grande, pues prefiero quitarme en esta fase todas las que pueda, por lo cual esta combinación será mejor. Pero eso a ciencia cierta no se sabe en base a estadísticas. Repito, si yo hace medio año que no miro el tamaño de las tablas, a lo mejor hace medio año el resultado me sale otro. Si yo acabo de mirar las estadísticas, las acabo de recoger, me va a ir directamente a la diana. ¿Sí? Vale, pues efectivamente la de arriba sería como hemos dicho, ¿vale? Por lo cual podemos decir que P1 and P2 sobre R es igual a P1 P2 R o P2 P1 R. ¿Sí? Bueno, pues esta es una de las transformaciones que más se utiliza, que más el optimizador internamente hace con mayor frecuencia. ¿Sí? Vale. La otra. El OR. P1 O. P2 DR. Lo hemos visto antes. Ha salido antes. ¿Cómo? La unión. La unión. ¿Vale? Esto es lo mismo que aplicar P1 por un lado a R y unir resultados a aplicar P2 por otro lado a R.
¿Por qué? Porque al ser el OR, a mí me interesan las filas que cumplan solamente P1, las filas que cumplan solamente P2 y aquellas filas que cumplan P1 y P2. Me interesa todo. Por lo cual, cojo todas las de P1 por un lado, cojo todas las de P2 por un lado y las uno. ¿Esta es una optimización? Sí. Puede ser una optimización, porque en vez de ir mirando fila a fila, si yo tengo un procesador con posibilidad de multitarea, multitarea no, tengo varios núcleos, tengo capacidad de hacer varias cosas a la vez, pues esos dos filtrados pueden ir en paralelo y después la unión. Pues sí, puede llegar a ser óptimo. ¿Sí? ¿Os lo creéis o no? Os estoy vacilando. Vale. Esas son las transformaciones. ¿Vale? Estas son de las más utilizadas. ¿Ok? Bien. Y os habéis adelantado, que me parece estupendo, os iba a hacer esta pregunta. ¿Eso es igual? Pues sí, es igual. Es igual a cuánto resultado. Ahora, a cuánto rendimiento, depende. Eso ya nos lo tiene que decir la máquina en función de los tamaños de las tablas y todo eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora hemos visto conmutativa, asociativa y reglas sobre el operador selección. ¿Vale? Vamos a seguir un poquito más. Aquí ya os voy a matar, ya. Todos los años digo, lo voy a quitar, pero es que me da cosa quitarlo. ¿Cómo os voy a privar yo de esto? Vale. Nos centramos en la última transformación que hemos hecho, ¿vale? En la de P1 o P2 R es igual a P1 de R unión P2 de R. Vale. ¿Por qué nos paramos aquí? Porque esta transformación solo vale si estoy trabajando con conjuntos, ¿vale? Por definición, en el modelo relacional, las relaciones son conjuntos matemáticos. Cumplen todas las características de los conjuntos y una de ellas es que no hay elementos iguales, no hay elementos repetidos, ¿vale? Pero claro, si por lo que sea, como estamos dentro del mundo de la teoría, si por lo que sea, en vez de conjuntos tengo bags, tengo bolsas de datos, en las bolsas sí se permite la duplicidad. Como veis ahí, yo tengo la bolsa R con un montón de datos y tengo la bolsa S con un montón de datos, ¿vale? Y yo os digo, vale, cuando trabajo con bolsas, el operador unión tiene problemillas. ¿Por qué? Porque si cuando trabajamos con conjuntos, el operador unión está muy claro cómo funciona, cojo los de aquí, elimino duplicados y a tomar viento. Aquí no puedo eliminar duplicados. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con bolsas y las bolsas permiten duplicados. Si yo elimino duplicados, ya estoy transformándolos en conjuntos. Y no, una expresión de álgebra relacional basada en bolsa me tiene que dar una bolsa. ¿Sí? Vale. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues es que para implementar el operador unión puedo usar o la suma o el máximo. Son las dos opciones que hay. La suma es coger, ¿cuál es la unión de R y S? Pues todo a saco. Pues todos los elementos de R y todos los elementos de S, que a priori puede ser lo más lógico. Pero otra opción es utilizar el máximo. Decir, oye, pues venga, de A's. ¿S tiene A? No, bueno, pues me quedo con todas las A de R. ¿S tiene B? Sí, R también. Vale, pues me quedo con las de B, que son las que tiene más. ¿Vale? Las 3 de B. Las C, ¿quién tiene más? ¿S o R? S, pues me quedo con las C de S. Y así. ¿Esto lo veis o no? Son dos formas de obtener la unión. ¿Es que da diferente? Pues claro que da diferente, porque habéis utilizado dos operadores diferentes. Ahí está el problema. ¿Que cuál sería mejor o cuál me vale para cumplir esta igualdad que acabamos de ver? ¿Me valen las dos? Imaginaos que yo digo, venga, dejámoslos juntos, vamos a trabajar con bolsas. Y os pongo una bolsa y una selección de dos condiciones OR. Y le vais a aplicar la transformación. Cuando me ponéis ahí la unión, me tenéis que decir unión. Vale, pero como estoy con bolsa es sum
o max? ¿Cuál de las dos me vale? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Dime. No entiendo el max. El max, pues, Sí, lo que quiero es no usar la unión para no quitar repetidos, el max para que sirva. eliminas, o sea, eliminas datos, pero el resultado final sigue teniendo repetidos. ¿Cómo ves? Es decir, es otra forma de hacerlo. Yo digo, voy comparando los elementos iguales que tienen y en vez de quedarme todos como hace el zoom, me quedo aquel número de elementos que sea más numeroso, aquel subconjunto de elementos igual que sea más numeroso. Por ejemplo, el A. En el A solo tiene la R, pues para ver. La B tiene tanto R como S. ¿Quién tiene más Bs? La R tiene 3, el S tiene 2 Bs, pues me quedo con los de la R. ¿Vale? Ese es el max. ¿Que no le ve sentido? Vale, ya está, no pasa nada. ¿Que no, para ti no es una unión de verdad? Vale, ya está. No, o sea, no intentes... No, pero es que no intentes verle ese sentido, sino es otra forma de hacer la unión. Y funciona así, ya está. Que estés de acuerdo o no, ya es un poco irrelevante aquí. ¿Vale? Suma o máximo. Están las dos formas de hacerlo. ¿Ok? Yo os pregunto, ¿cuál de las dos puedo usar para que esa expresión de igualdad, esa transformación que acabamos de ver, funcione? ¿La suma o el máximo? Vamos a poner un ejemplito. ¿Vale? Tenemos ahí la igualdad que os he dicho, arriba, ¿ok? Y os digo un ejemplo de R. R es AA, BBB, C. ¿Vale? De tal manera que P1 las cumple las filas A y B y P2 las cumple las filas B y C. ¿Sí? ¿Sí o no? O los elementos, filas. Bueno, yo le he dicho filas por... ¿Vale? Una cosa, no os liéis porque esto sí es... Por ejemplo, aquí, como veis en el ejemplo este, el listado de letras minúsculas yo os he dicho que son columnas. ¿Vale? Entonces, quiero aclarar para que no os liéis que aquí, en este ejemplito de aquí, esos son filas o elementos. ¿Vale? Sé que se utiliza la misma numeración. ¿Vale? O el mismo formato. Bueno, es algo que tengo que cambiar. Quizá utilizar números en vez de letras para que no os confundáis. ¿Vale? Pero bueno, que estoy hablando de filas. Repito, la condición P1 la cumplen las filas A y B. Y la condición P2 la cumplen las filas B y C. ¿Vale? Si yo aplico el OR directamente, como está aquí, si yo aplico el OR, me sale la tabla tal y como es. ¿Vale? Porque son o las que cumplen P1 o las que cumplen P2 o las que cumplen ambas. P1 la cumple A, P2 la cumple C y B cumple ambas, por lo cual todo. ¿Vale? Bueno, pues la unión me tiene que salir lo mismo. ¿Vale? Si yo hago por separado los filtrados, es decir, si yo aplico primero P1R me salen las A y las B. Si yo aplico por separado P2AR me salen las B y las C. ¿Cuál de las dos, la suma o el máximo, es el que me da este resultado? El máximo. Bueno, pues para que se cumpla esta transformación o esta unión en el caso de bolsas se tiene que basar en el máximo. ¿Vale? Si usáis la suma, esa igualdad no vale. ¿Vale? ¿Vamos a usar bolsa en algún momento? No sé. Supongo que no. Pero bueno. Simplemente para que tengáis en cuenta que no es... Que bueno, todo no es tan sencillo, que hay que cada situación tiene su aquel. Y en este caso podemos trabajar con conjuntos o con bolsas y esa igualdad no vale en este caso. ¿Ok? Bueno, me paro aquí, os cuento esta y nos vamos. Que está muy sencillita. La proyección. Bueno, no, vamos a dejarlo aquí. Sí, ya está. Nos vemos la semana que viene o nos vemos el viernes, dependiendo, ¿vale? Venga, hasta luego.